Bendecido martes a todos mis hermanos, qué privilegio poder compartir de nuevo un tiempo devocional. Y bueno, después de estar en el Antiguo Testamento, un poco de historia, de reyes y demás, hoy vamos a pegar un salto para el Nuevo Testamento y vamos a ir hasta la carta a los romanos. Así que le invito a que me acompañe a leer vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 en versión Reina Valera. Dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el día de Pentecostés muchas personas que no estaban en Jerusalén recibieron también el mensaje de la predicación y llevaron esa semilla, ese evangelio a los lugares de residencia. En esta ocasión también estaban allí romanos, recibieron el mensaje, se llevaron la palabra y se establece iglesias. Pablo quizás nunca había ido a Roma, no conocía, no había pastoreado esta iglesia, pero era consciente de que estaba el evangelio allí y que había plantado una iglesia, y es así que él decide escribir esta carta como confirmación a la iglesia y como directriz para que la iglesia se maneje correctamente. Siendo así, tenemos que pensar un poco que Pablo fue un misionero. Este hombre comprendió el llamado que tenía. Pudo pasar de ser un dirigente, porque recordemos que era el que mandaba, el que daba órdenes para atacar a todo el cristianismo y todo lo que se movía alrededor de Jesús, y pasa de ser ese que daba órdenes, de ser un dirigente, de tener hombres a su cargo, de ser aplaudido y temido, a ser un siervo, a ser sujeto, a ser obediente, sobre todo a estar santificado y dependiente de la voluntad del que es más grande, de Dios. Sin duda, esto nos ejemplifica un llamado que tenemos todos los creyentes, y es que recordemos que quizás para los apóstoles y para los discípulos de Jesús compartían el evangelio con judíos, con quienes estaban a su alrededor, pero Pablo recibe un llamado aún más grande, y es poder compartir el evangelio con los gentiles, aquellos que no conocían, aquellos que no hacían parte de esta cultura. Y este gran llamado nos hace ver lo valiente que fue Pablo, al decir: les escribo, les enseño, les comparto esto que tengo, que fui encomendado. Y sin duda nos ejemplifica ese llamado que todos tenemos. Tenemos un llamado de compartir el evangelio con los que no lo han escuchado. Y es que a veces consideramos que ser misionero es un llamado o es una elección de algunos. Sí, pero la verdad, amado hermano, amada hermana, es que las palabras de Jesús en la Gran Comisión nos abarca a todos. Mateo 28, Lucas 16:15, todos nos habla de ese llamado que tenemos, que nos incluye, y le invito para que usted lo busque, para que usted se reafirme en ese llamado y pueda reconocer que usted también hace parte. Pablo, en este pasaje, en estos cortos versículos que leemos, hace una maravillosa exposición de lo que es la fe, de sus bases. Como que en esta introducción de la carta le provoca a sus lectores, provoca que esos lectores, que los remitentes, puedan tener en claro en qué creen. Y con esto podemos pensar que compartir el evangelio, o evangelizar como lo llamamos a veces, no es solo repartir un tratado o decirle a alguien: Jesús te ama, sino que esto se trata de involucrarnos, de hacernos responsables de su crecimiento espiritual. Y no sé, quizás algunos dirán: pero no tengo tiempo o no tengo ganas de hacerlo. La Biblia nos enseña que es una responsabilidad y que lo debemos hacer. Poder acompañar con amor, poder discipular, enseñar, y esto nos requiere un compromiso con nuestro aprendizaje. ¿Cómo así? ¿Para poder enseñar tengo que aprender? Sí, es una oportunidad poder capacitarnos, conocer la Biblia y sobre todo poder conocer más de Dios, conocer más a Dios para compartirlo con quienes no lo tienen. Si bien
Todos tenemos un llamado particular y usted dirá, pero yo en la iglesia estoy sirviendo, aporto de esta manera, aporto de tal otra. Sí, así es, pero así como tenemos un llamado particular y como cada uno cumple una función dentro del cuerpo, tenemos también un llamado general, el cual debemos practicar. Es un llamado universal y es a ser misioneros, a ser parte de la gran comisión, a ser enviados, portavoz. Pablo se presenta y dice siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Y en el original, apóstol se referían a aquellas personas que portaban la voz de alguien mucho más importante, que llevaban un mensaje de un rey, de una autoridad. Y eso somos tú y yo. Somos llamados a compartir el mensaje, la noticia, las buenas nuevas con aquellos que no lo han escuchado. Aquí en algunos versículos que encontramos en este pasaje hace referencia a un llamado a la santidad. Y esto me impactó mucho. Un llamado a ser santos. Sabe mi hermano que a veces pensamos que esto es imposible. No, yo santo nunca. Pero hoy te digo que es posible cuando nosotros entendemos el regalo de la salvación. Cuando tenemos el contacto con la palabra. Ahí naturalmente yo puedo obedecer. Es ahí cuando yo puedo vivir correctamente. No porque alguien me lo impone, no porque alguien me obligue, sino que es para nosotros un disfrute. La presencia de Dios es un deleite. Es poder decir vivo en santidad, no porque me toque, no porque es una obligación, sino porque es una de las características de Dios, el ser santo. Y al pasar tiempo con Él, disfruto de practicar una vida en santidad, apartada del mal. Fijémonos que en este pasaje Pablo ya no se nombra más a sí mismo Saulo. Y si vamos al libro de los Hechos vamos a encontrar que hay referencia de quién era Saulo, ¿no? Pero aquí él ya no se nombra como Saulo, aquí se presenta como Pablo. Y es que él reconoce un cambio de vida, un cambio de identidad. Reconoce que es otra persona y reconoce una misión clara y es extender el reino de Dios, perseverar todos los días en esto y sí que perseveró. Hoy quiero que podamos pensar, hoy te pregunto, ¿cuál fue ese cambio que sucedió en tu vida cuando aceptaste a Cristo? ¿Lo has sostenido a través del tiempo? ¿Estás perseverando en esa misión que recibiste, que te dio identidad, que te hizo un hijo de Dios? Y puede que al igual que a mí esto te parezca un desafío y digas, no, esto me mueve de mi zona de confort. Quizás te incomode un poco, pero hay algo cierto, mi querido hermano y mi querida hermana, y es que la palabra de Dios nos enmarca un camino misionero. Pablo escribe a los romanos convertidos para cuidar su fe, para reafirmar sus creencias, para recordar a qué estaban llamados ellos. Y quiero que tomes unos minutos para ver el pasaje. Ahí Pablo les expone de una manera extraordinaria y fantástica todo lo que es la base de nuestra fe. Desde el versículo 2 en adelante empieza a desarrollar y a decir, hey, yo sirvo al Dios que me llamó, a Jesús, al Todopoderoso, al que estaba profetizado en las Escrituras. El versículo 3 nos habla de la divinidad y la humanidad de Jesús y sigue desarrollándose todo lo que tiene que ver con la doctrina. Esto nos indica que necesitamos saber en qué creemos para compartirlo con los demás. El compartir a los demás el mensaje de Dios, ese mensaje de salvación es a lo que estamos llamados. ¿A quién estás cuidando? ¿A quién estás discipulando? ¿Con quién estás compartiendo la salvación? Y si la respuesta hoy quizás es con nadie, no le he hablado a nadie, no le he predicado a nadie, no estoy cuidando a nadie, yo te invito para que tomes una decisión y para que puedas moverte de esta quietud espiritual en la que estás y decir, bueno, voy a partir de hoy a buscar a alguien con quien yo pueda compartir este mensaje de salvación. Alguien que si tú no le compartes, posiblemente va a perder la oportunidad de estar una eternidad con Cristo. Pero que puedas decir, me comprometo a discipular, a enseñar, a acompañar. Me comprometo a cuidar la vida espiritual de otros. A eso estamos llamados.
Y ahí en ese pasaje que hoy estamos leyendo es maravilloso porque hay muchos temas para desarrollar, pero es poder disfrutar de eso que Dios nos ha entregado, de esa convicción, de esa salvación, y la mejor manera de responder es compartiendo el mensaje con otros. Y hoy te invito para que lo hagas. Y quiero que oremos para que el Señor nos ayude y nos permita vincularnos con esta misión, con este mensaje de salvación y con este tesoro tan grande que tenemos en nuestras vidas. Papá Dios, muchas gracias por habernos visto a nosotros, por haber creído en nosotros, por habernos confiado un mensaje tan importante y tan grande. Oro, Señor, para que coloques en nosotros ese deseo, que nuestro corazón lata para predicar tu palabra con aquel que no te conoce, Señor. Permite que todo nuestro ser se avive, Dios, para compartir ese mensaje con quienes no lo han oído, Señor. Que podamos entender que la misión, la gran comisión, está en nuestro ADN, que esto es lo que tenemos que compartir, que esta es la base de nuestra fe, el compartir el mensaje de salvación. Señor, coloca en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, personas a las que les podamos compartir este mensaje, pero no solo la semilla y ya, sino que podamos acompañar, que podamos cuidar, que podamos discipular, enseñar. Y danos, Señor, también la fuerza, la fortaleza y el amor para meditar y aprender cada día más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Feliz semana.